Continuamos entonces con la parte de preguntas del banco de recientado. Mujer de 45 años con falta de apetito, pérdida de peso, cansancio y fatiga desde hace 2 meses. Actualmente no puede concentrarse y ha perdido interés por la vida. Además se torna irritable, tiende al pesimismo, presenta insomnio y se queja de molestias digestivas. Todo ello se agravó con pérdida del trabajo y retrasos en el pago del banco. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces, siempre es importante recordar, ¿no? Los exámenes tipo, el banco del ENAM o del residentado, no siempre nos presenta casos clínicos con tiempo, con síntomas, y más o menos, si te guardas los criterios, vamos a poder encajarlos de manera adecuada, ¿no? Entonces, vemos acá claramente, ¿no? Mujer, 45 años, ¿no? Falta de apetito, pérdida de peso, cansancio, fatiga desde hace 2 meses, nuevamente el criterio de tiempo. Actualmente no puede concentrarse y ha perdido el interés por la vida, nuevamente, ya vamos como 4, 5, hasta más de 6 síntomas. Está irritable y tiende al pesimismo, presenta aparte insomnio, se queja de molestias digestivas y todo ello se agravó por pérdida de trabajo y retraso. O sea, hay una situación detonante, ¿no? Precipitante de todo esto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué alternativa? La C. Depresión. Yeah. Es importante, entonces, esclarecer. Tristeza más anedonia más o mínimamente 5 síntomas. Es decir, tenemos insomnio, tenemos pérdida de peso, pérdida de apetito, tenemos pesimismo, incluso hasta ahí pérdida de interés por la vida, ¿no es cierto? Más de 2 meses, o sea, más de 2 semanas, ¿cierto? Mujer, ya dijimos, ¿no? Es más frecuente la depresión en mujeres y en esta edad es muy frecuente también, ¿no es cierto? Entonces, no vemos acá muchos síntomas o algún síntoma de ansiedad. Demencia vascular no lo es, sabemos que no vemos acá una situación que tenga que ver con deterioro cognitivo de manera súbita, ¿no? Psicosis no vemos síntomas de alucinaciones o de delusiones y paranoia tampoco vemos síntomas de paranoia. Entonces es una depresión, ¿no? Generalmente este tipo de preguntas son las que más vienen en los exámenes. Señale el criterio de severidad de una depresión que hace que una depresión ya pase a una depresión grave o severa, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estas alternativas, ¿no? Miren, duración menor de 1 semana no es depresión, ¿no? Delusiones, o sea, psicosis puede ser un criterio adecuado. El episodio donde es atribuido a abuso de sustancias no sería una depresión, ¿no? La depresión es todo lo que hemos dicho sin uso de sustancias, obviamente, o sin una enfermedad de base, pues, ¿no? Ojo. No presenta alteraciones en el sueño de cualquier tipo. Para que sea grave, bien difícil que una depresión severa no tenga problemas en el sueño. No presenta cambios en el apetito también, bien difícil. Generalmente las depresiones severas tienen casi todos los síntomas, pero el más importante de todos ellos es la psicosis, ¿no? La psicosis ya le da esa connotación de severidad, ¿no? Muy bien, entonces las delusiones, ¿no? O ideas delirantes. Mujer de 50 años de edad, casada desde hace medio año, casi todos los días presenta apetito y concentración bajos, insomnio terminal, o sea, se levanta muy temprano a las 4 o 3 de la mañana, lentificación psíquica y motora, irritabilidad, bajo estado de ánimo, ideas de muerte, ¿no? Nuevamente una pregunta bien típica, bien regalada para estos exámenes, ¿no? Entonces, por la edad, sexo y aparte, ya tiene más de medio año, o sea, más de 2 semanas, y tiene más de tiene casi 5, 6 síntomas, y tiene el tema de anedonia y tristeza. Entonces, en este caso, sabemos que es una depresión, ¿no? Afectivo bipolar, todavía no podemos concluir, pues, no, doctor, es una depresión bipolar. Bueno, pero no tienes evidencia del otro polo, así que no nos lanzamos a eso. La melancolía ya es un cuadro muy severo en el cual hay más que todo mucho planeamiento afectivo y hay muchas ideas de ya para qué voy a salir adelante, ya están mejor sin mí, mejor hago mi testamento, ¿no? Esa es la melancolía, ya un estado cognitivo muy avanzado, muy severo, a una desesperanza absoluta, ¿no? Casi antes incluso del
del suicidio, ¿no? Depresión con síntomas psicóticos, no vemos que hayan alucinaciones ni delusiones. Y esquizofrenia tampoco, ¿no? No vemos las alucinaciones ni delusiones. Varón de 85 años de edad que desde hace un mes refiere pérdida de interés por lo que le rodea, olvidos frecuentes, insomnio, irritabilidad y pérdida de peso. Tiene un test mini-mental normal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Ahora, es importante decir, ¿por qué depresión? Es importante esto, ¿no? Bueno, adulto mayor con depresión, varón, bueno, no es tan frecuente por el sexo, pero sí, de repente por la edad podemos decir que sí. Realmente la depresión es muy frecuente en esa edad. El tema es que desde hace un mes, o sea, más de 2 semanas, está teniendo muchos síntomas depresivos, pero lo más importante de todo esto es este test mini-mental, ¿no? ¿Qué cosa te mide el test mini-mental? Las funciones cognitivas. Atención, memoria, lenguaje, orientación, etc, etc. Si no hay deterioro cognitivo, entonces no hay demencia. La demencia es un trastorno en el que hay deterioro cognitivo. Ya, con esto de acá te has eliminado la alternativa A, B, D. ¿Ya? Ahora, está un síndrome confusional agudo, no vemos que el cuadro sea un cuadro de confusión, no vemos alteración, confusión, ¿no? Y obviamente lo que queda entonces sería todo lo que hemos dicho, ¿no? Siempre descartamos primero lo orgánico y luego nos pasamos ya a lo que es lo psiquiátrico, ¿no? Depresión mayor sería en este caso. Es del ENAM. ¿En qué condición mental existe mayor riesgo suicida? Así es, generalmente 60% de pacientes que han consumado suicidio tenían depresión, ¿sí? De los pacientes que se han suicidado también adolescentes, la primera causa de suicidio puede ser depresión en adolescentes y la tercera causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Tenemos que estar ahí alerta, ¿sí? Muy bien. Para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, ¿durante cuántas semanas debe existir simultáneamente por lo menos 5 síntomas de depresión? 2 semanas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo rentable acá es aprendernos los criterios CIE-10 y DSM-5. Con eso están aseguradísimos en sus cuadros clínicos, pregunta de los exámenes ENAM o del residentado. Es más, es un trastorno tan frecuente, tan prevalente y tan mórbido que ningún médico puede dejar de conocer la depresión. ¿Cuál es la manifestación más frecuente en la depresión? Ojo, la manifestación más frecuente. No te está diciendo la complicación, no te está diciendo la manifestación más frecuente en depresión. Bajo rendimiento. Obviamente, poca serotonina, poca dopamina, poca adrenalina no te va a permitir trabajar. No hay atención, no hay ganas de hacer las cosas, ¿no? Perfecto, bajo rendimiento. Varón de 25 años de edad es en tratamiento con litio por trastorno afectivo bipolar, fase maníaca. Nivel sérico en rangos tóxicos. ¿Cuál es la manifestación clínica de intoxicación moderada grave que podría presentar? ¿Cuál? Sí, puede ser eso, sí, puede ser uno de esos. Sí, yo también estaba de acuerdo en eso, pero vamos a empezar cuál no. Aumento de peso no es algo grave, pues, o sea, es algo que se va a ver con el tiempo, pero no es algo que realmente, pues, sea una manifestación aguda, pues, ¿no? Es algo que poco a poco se ha ido dando, ¿no? Molestias gástricas, tampoco. O sea, va a haber, pero no es que es algo agudo. Deterioro cognitivo leve con el tiempo, ¿no? Y entre hiporreflexia y convulsiones, ¿cuál elegirían ustedes? Bueno, en este caso, la alternativa es convulsiones. Hiporreflexia también hay que tener mucho cuidado, porque eso significa daño neurológico, ¿ya? Pero entre los dos, convulsiones, pues es agudo y grave y tenemos que actuar. Entre los efectos colaterales del litio no se incluye. ¿O cuál es el menos probable? En los efectos colaterales. En realidad ahí todos pueden aparecer, pero hay algunos con mayor frecuencia y otros con menos frecuencia. El que menos frecuentemente se pueda presentar. Sí, leucocitosis. Leucocitosis, ¿sí? Polidipsia, dijimos por qué, por el tema del sodio, ¿no es cierto? ¿Ya? Gastritis, siempre va a haber problemas gástricos, aumento de peso va a haber, no le gusta eso a los pacientes, y convulsiones también. Y la leucocitosis en ciertos casos,
pero no es algo muy frecuente. Se llama trastorno bipolar 2 a la siguiente combinación de síndromes afectivos. Acuérdense del cuadro que vimos, ¿no es cierto? ¿No? Acuérdense, de todas maneras, cuando hay tipo bipolar 1, tiene que haber manía, si no, no hay bipolar 1, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? La C, perfecto, ¿ya? Depresiones e hipomanía, ¿no es cierto? ¿Ya? Manía unipolar, trastorno bipolar tipo 1. Depresión invernal y episodios hipertímicos en verano. También podría ser, pero todavía esto de acá no es un criterio, ¿ya? Y de episodios hipertímicos, ¿de cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿no? Y depresión invernal tampoco, o sea, no es un diagnóstico. Depresión invernal es un modismo, una manera de ser descrita en alguna literatura, pero nosotros tenemos que basarnos en criterios médicos, ¿no es cierto? Abogado de 45 años consulta por presentar hace 2 meses tristeza, apatía, pérdida de interés por su trabajo y sus familiares. Prefiere estar solo, constantemente se muestra irritable, con incapacidad para concentrarse, además hiporexia, pérdida de peso e insomnio de segunda mitad, o sea, entre 2, 1 de la mañana. ¿Cuál es el trastorno más probable? Así es, depresión mayor, ¿no es cierto? Está más de los 5 criterios, los 2 que tienen que estar y más de 2 semanas, ¿ya? Examen recientado 2019. Siempre viene este examen. Este puntito es la diferencia entre tú y otro colega para el ingreso a una plaza. Así que asegúrate estudiar bien depresión. Paciente de 15 años desde hace 30 días presenta irritabilidad, pérdida de interés en las actividades, sensación de inutilidad, alteración en el sueño y pensamientos suicidas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Así es, depresión. Y una cosa importante. En adultos mayores, la depresión generalmente más se manifiesta por síntomas somáticos. O sea, va más que todo por dolor que nadie le encuentra nada, ¿ya? Y por irritabilidad. Y en adolescentes, también mucho más frecuente que la tristeza es la irritabilidad. El adolescente va a estar muy irritable. Irritable significa que la reacción emocional va a ser más rápida ante un estímulo, digamos, leve, ¿ya? Entonces, normalmente los adolescentes están irritables, pero si de la nada, pues, se pelean, gritan, lloran a cada rato, rápidamente lloran, rápidamente se enojan, rápidamente destruyen cosas, se escapan, y eso sí ya te está diciendo claramente que está muy irritable, ¿no? Y eso generalmente sucede más en adolescentes. A esa edad todavía la parte de la abstracción de las emociones está en crecimiento. Otros, a diferencia de, bueno, algunos pueden ser más maduros en ese sentido, reconocer sus emociones, otros no. Entonces se irrita y tiene pues estos síntomas, digamos, que parecen una tristeza, ¿no es cierto? Sin tristeza, ¿no? Lo ves alegre, haciendo cosas, pero rápido llora, rápido se pone a la defensiva. Bien, vamos a pasar a trastorno de ansiedad, otro capítulo bien preguntado. Y generalmente lo vamos otra vez a enfocar desde el punto de vista de los criterios, porque de esa manera podemos resolver las preguntas con mayor facilidad. Saben muy bien claramente que la ansiedad es una función y una emoción normal en el ser humano, ¿ya? Estamos ahora viendo los trastornos de la ansiedad. O sea, nadie puede vivir sin ansiedad. La ansiedad te permite estar en un nivel alerta en una situación de peligro o de estrés. Te permite estar alerta, concentrado, moviliza todo el cuerpo a estar preparado para la huida o para el ataque, ¿no? Aumenta incluso la capacidad de atención, de distinguir entre una u otra alternativa. Eso permite. Pero ya cuando los síntomas son tan severos, el ser humano pues ya no puede funcionar bien, ¿no? O sea, una cosa es estar alerta y otra cosa es estar hiperalerta, ¿no? Eso va a hacer que escuches hasta el ruido más lejano, que te preocupe cualquier cosa, que de la nada se dispare tu frecuencia cardíaca a niveles elevados, tu presión, que de la nada empiezas a tener contracturas en el cuerpo, por ejemplo, a nivel torácico, que puedes mal identificar, por ejemplo, con un dolor cardiológico, ¿no? O dolores en la cabeza, y que piensas que es un derrame, una cosa, ¿no? Y otra cosa más, pasa el efecto o pasa el estímulo, pero no pasa la ansiedad. Normalmente, por ejemplo, si ahorita nos hacen una broma, te asustas un rato y luego pasa. Pero en los trastornos de ansiedad te asustas y no pasa.
continúa persistentemente y eso es lo que justamente tenemos que catalogar como un trastorno. Entonces, la ansiedad es una emoción normal que nos permite sobrevivir ante el estrés. Nos ha permitido escapar de los predadores y evolucionar. Nos permite, por ejemplo, operar bien, nos permite hacer un buen diagnóstico de una guardia que sea bien pesada, pero si tienes un trastorno de ansiedad no vas a poder concentrarte y vas a incurrir justamente en dudas, en problemas. Vamos a tratar uno de esos problemas, de esos trastornos, que es el trastorno de pánico. Miren, normalmente todos en el mundo tenemos ataques de pánico. Los ataques de pánico son normales en ciertas situaciones. Si ahorita hay un terremoto fuerte, todos vamos a entrar en pánico y es normal, ¿no? Que necesitamos energía, adrenalina para salir corriendo, resguardarnos, ¿no? Entonces, un ataque de pánico por un terremoto es algo comprensible, normal, ¿no? Si digamos, te asalta alguna persona mano armada, obviamente vas a entrar a veces en pánico. Algunos no se ponen en pánico, hacen lo contrario, se disocian, se desmayan, se bloquean, ¿no? Son los dos efectos que puede tener las respuestas al estrés. O una hiperalerta o una disociación, ¿no? Como los animalitos. Hay animalitos que salen corriendo o atacan y animalitos que se hacen los muertos. No se hacen los muertos, se disocian. ¿Correcto? Es decir, entra en un estado disociativo en el cual de manera motora y de manera de conciencia tienen una inhibición y otras veces se desmayan y pasado el efecto vuelven otra vez en sí. Entonces, es normal tenerlo bajo una situación esperable socialmente. Pero el trastorno de pánico genera ataques de pánico sin ningún estímulo. De la nada, sin previo aviso, empiezas a tener palpitaciones, sudoración, temblor, sacudidas, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho, mareos, desmayos, escalofríos, parestesias y sobre todo lo más importante, sensación de muerte inminente. Eso es lo más importante, acuérdense, esa sensación de muerte inminente. Por eso que las personas cuando van a emergencia, es una emergencia. Diríamos que es una emergencia sin emergencia. El trastorno de pánico no va a matar a la persona, pero sí la va a aterrar a tal nivel que, pues obviamente, es nuestra obligación calmar esa necesidad que tiene ese paciente. También puede haber desrealización, o sea, de un momento lo sientes que te estás saliendo de la realidad, que no eres tú, o que estás viendo una película, ¿no? O que algo se te está paralizando. A veces también hay algunos equivalentes, puede haber una crisis de vértigos. Y les hacen exámenes, audiometría, todo lo necesario, y no hay problema de vértigos, pero sus ataques de pánico le vienen con una crisis de vértigos. Entonces, si tú presentas este cuadro, mínimo 4 de estos síntomas, de manera súbita, ¿ya? Y que no es que empiezas de manera súbita poco, sino poco a poco se va haciendo muy fuerte, muy intenso con el pasar de los minutos y que dura cierta cantidad, puede durar algunos 10, 20, 30 minutos, ¿no es cierto? Y que después de eso remite completamente y se presenta más de uno, es decir, a partir de 2 en adelante, 2 episodios a más en el transcurso mínimo de un mes, entonces estamos ante un trastorno de pánico. ¿Ya? El sistema de alarma, de alerta, se ha descalibrado, digamos, ¿no? Es como tu alarma de tu carro, ¿no? Suena cuando lo estimulan, pero imagínate de la nada empieza a sonar, ¿no? Algo así más o menos es el trastorno de pánico. Se va a presentar con todos los síntomas de un ataque de pánico, como si estuvieras en una situación muy severa, pero sin algo que haya ejecutado todo esto. Y tiene que ser mínimo 4 de estos síntomas y mínimo pues 2 episodios, ¿no? Un solo ataque de pánico en observación, pero 2, 3, 4, 5, ya eso sí, ya podría configurarse un ataque de pánico. También, por favor, descartar la parte orgánica. Por ejemplo, ¿qué descartaríamos acá? ¿Qué me puede dar palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo? Por ejemplo, intoxicación por marihuana, intoxicación por cocaína, ¿no? O una crisis hipertiroidea. El hipotiroidismo también puede darnos estos síntomas. Yo qué sé, un estado epiléptico puede darnos ciertos síntomas. No todas las epilepsias vienen tónico-clónicas, motoras. Algunas pueden ser afectivas, algunas pueden ser con ansiedad, ¿no? Algunas con alucinaciones, ¿no? Entonces, tenemos primero que descartar la parte orgánica, ¿no? Si te viene con palpitaciones y dolor torácico, vas a tener que descartar primero
¿no es cierto? La parte cardiológica, ¿no? Entonces, después que le has hecho un buen análisis clínico, un buen examen físico y una buena historia y has visto que no hay nada relacionado con algo físico, vas a tranquilizar al paciente diciéndole no que no tiene nada, sino que felizmente no se ha logrado encontrar nada orgánico. Probablemente esto esté sucediendo porque el sistema de la ansiedad ha quedado pues disregulado por muchos factores estresantes, ambientales. Y ahí es donde vas a empezar a hablar, ¿no? Probablemente viene de problemas de estrés, ansiedad, ya ha tenido familiares que han tenido ataques de pánico, etcétera, ¿no es cierto? Y has descartado que no ha consumido sustancias, ni que, pues obviamente, no es que, doctor, ¿qué ha pasado? Viene con ataque de pánico. Tiene trastorno de pánico. ¿Pero qué ha pasado? ¿Lo han asaltado en la puerta? No, pues eso no es trastorno de pánico. Es un ataque de pánico, pero no es el trastorno de pánico, porque en ese momento sí está habiendo un detonante, ¿no? Entonces, eso es lo que es trastorno de pánico. No es tan infrecuente, es mucho más frecuente, como has visto incluso que la psicosis, de 1 a 4%, más frecuente en las mujeres, ¿ya? Generalmente los adultos. La edad universitaria es el debut, generalmente, ¿ya? Y generalmente tiene otras comorbilidades. El trastorno de pánico ya debe tener de repente algún problema asociado. Por ejemplo, puede tener lo que se llama la agorafobia, ¿ya? La agorafobia es el miedo a estar en lugares donde no pueda ser rescatado, no pueda recibir ayuda. Por ejemplo, un paciente con agorafobia no le gustaría estar en este lugar porque lo ve cerrado, de repente hay mucha gente y si le da un ataque de pánico, ¿no? Le da temor a que les dé un ataque de pánico en lugares donde no lo pueden ayudar o tenga vergüenza de eso. Entonces, generalmente empiezan a dejar de salir, no quieren ir en buses, en viajes interprovinciales largos, no quieren estar en ascensores. No confundir con la claustrofobia, por favor. La claustrofobia es el terror pánico a espacios muy cerrados. La agorafobia es el terror absoluto a estar en un lugar donde no pueda recibir ayuda adecuada. Por ejemplo, en un bus está todo cerrado, un avión, si le da un ataque de pánico no va a poder salir y se va a sentir mal, ¿no? Porque siente que le falta el aire, etcétera, ¿no? Entonces, es muy frecuente agorafobia con trastorno de pánico, pero también con otros trastornos de ansiedad, ¿ya? Y también con depresión. Obviamente, el estar mucho tiempo con esto aislado y con ataques de pánico disminuye tu funcionalidad y hace que puedas tener pues, una complicación con depresión. En temas, también, como les dije, hay que descartar todo lo que son problemas orgánicos, por favor. Recién descartado todo esto, pasamos a lo que es el trastorno de pánico. Así que descartar problemas pulmonares, neurológicos, endocrinos, intoxicaciones y también algunas abstinencias. Por ejemplo, la abstinencia del alcohol puede venir con un ataque de pánico. O abstinencia por sedantes también puede venir con un ataque de pánico. Las abstinencias son lo contrario a lo que producen, ¿no? El alcohol deprime, pero sus abstinencias pueden ser más bien hiperactivación, convulsiones, igual en los sedantes y barbitúricos. Miren, este cuadrito es muy importante. Doctor, ¿cómo voy a diferenciar entre los trastornos de ansiedad? Vamos a hacer un versus. Ahorita en un momento vamos a ver el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando digo ansiedad generalizada, ese nombrecito, ya estamos pensando que seguro es un ataque de pánico. Es ansiedad generalizada. Y a veces lo confundimos con ataque de pánico. El trastorno de pánico, como le dije, es un ataque de pánico sin una motivación, inicio rápido, corta duración. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada es la enfermedad de la preocupación. Aparece poco a poco y el paciente se empieza a preocupar por cosas que son a veces irrelevantes, pero no puede dejar de preocuparse. Y con el tiempo le trae insomnio, problemas musculares, dolores y pues disminución en su funcionalidad. Digamos que el trastorno de ansiedad generalizada no es algo súbito, no es algo abrupto, sino es algo insidioso, poco a poco se va formando. Y la diferencia entre el trastorno de pánico y una fobia es que ambos pueden producir ataques de pánico, pero el trastorno de pánico va a producir sin ningún estímulo un ataque de pánico, pero la fobia solo va a producirte un ataque de pánico cuando esté en presencia del estímulo que le produce fobia. Personas pueden vivir normal en su vida, pero hasta que ven la araña y tienen fobia. Una cosa es tener miedo, es normal tener miedo a los arácnidos, es un instinto de supervivencia, ¿no? O asco, repulsión. Pero otra cosa es tener aracnofobia, te da un ataque de pánico. Empiezas con agitación, te falta el aire, te vas a desmayar, te quieres lanzar por la ventana, ¿correcto? Ese es un ataque de pánico secundario a una fobia, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes fobia, solo se va a presentar este pánico cuando tengas contacto con la situación, objeto, animal que te produce pánico. Que te produce fobia, ¿no? Y el trastorno de pánico es algo que viene así, de manera espontánea.
Para el tratamiento, generalmente vamos a hacerlo de igual manera. Esto tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? Psicoterapia más farmacoterapia. En este caso, generalmente van a necesitar más que todo farmacoterapia, porque es bien incapacitante y debilitante el trastorno de pánico. Y si no se trata a tiempo, el paciente va a empezar a hacer agorafobia. Y eso va a hacer que no vaya al trabajo, que no salga de la casa, que no pueda estar solo, ¿no? Entonces, para esto utilizamos los inhibidores de recaptación de serotonina. También podemos usar duales, ¿no? Siempre, por favor, como regla también, cuando tratamos ansiedad, siempre empecemos con dosis más bajas que con depresión, ¿ya? En depresión podemos empezar con la mitad la primera semana, luego subimos a 1. Pero en ansiedad siempre empecemos cuarta parte, de repente los primeros 4 o 5 días, luego subimos a la mitad, unos 4 o 5 días y recién subimos a 1 entero. ¿Por qué? Porque como sucedía en la disinencia tardía, ¿no? Que aumentaban los receptores porque o sea, había bloqueo dopaminérgico. En este caso hay problemas con los receptores serotoninérgicos postsinápticos. Como hay poca serotonina, aumentan los receptores postsinápticos serotoninérgicos. Entonces, porque quieren captar la mayor cantidad de dopamina escasa, de serotonina escasa que hay. Pero si de frente hacemos que la neurona empiece a funcionar a toda marcha, va a tener mucha disposición de serotonina frente a una regulación a la alta de receptores postsinápticos, y esto va a ocasionar los síntomas adversos más frecuentes por la serotonina, que es problemas de dolor de cabeza, náuseas y sobre todo pues puede causarle un ataque de pánico. Entonces, como regla, por favor, eso. Segundo, sería importante asociarle una benzodiazepina, ¿ya? Porque ¿en cuánto tiempo va a hacer efecto los antidepresivos ansiolíticos? De 2 a 4, hasta 6 todavía incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque son cambios ya en genes, ¿ya? No es un tema tan reciente. En horas vamos a ver el tema de la serotonina para el dolor de cabeza, náuseas, pero para que veamos el cambio, para que se logre el freno en las áreas insulares, en que el hipocampo mejore para el control de la amígdala, para el control del área prefrontal, para que eso suceda va a pasar un tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón, mientras tanto, ¿qué le damos? Sigue con ataques de pánico, le vamos a dar una benzodiazepina, ¿no es cierto? Si es posible, una de larga duración, ¿no es cierto? El tiempo de vida media larga, ¿no es cierto? Que cubra, y poco a poco vamos haciendo el descenso a medida que vamos haciendo el ascenso en la dosis del digamos, el ansiolítico, ¿sí? Por favor, por ninguna de las razones, la benzodiazepina se debe quedar más de un mes, ¿correcto? Si no, a partir del mes pierde su efecto hipnótico y desde los 3 a 4 meses en adelante ya empiezan a haber problemas relacionados con dependencia. Muchos médicos utilizan a diestra y siniestra las benzodiazepinas años, ¿no? El paciente cardiológico va para que duerma, para el prazolam, el más adictivo al prazolam, triazolam, todos aquellos que tienen midazolam, todos aquellos que tienen vía media baja, si los utilizas muy frecuentemente van a ser adicción. Y la terapia cognitivo-conductual, tenemos que modificar esquemas, creencias, pensamientos irracionales, manejo emocional. Hay un montón de estrategias que se tiene que hacer. El paciente tiene que aprender a que el ataque de pánico lo debe manejar, lo va a manejar. ¿Y cómo lo va a manejar? Primero entendiendo de que no lo va a matar. Es horrible, se siente feo, es terrorífico, es como si vieras una película. Eso le dices. Lo que estás haciendo es como ver una película, ¿no? Estás sintiendo el terror, pero no va a pasar, no va a estar sucediendo. O sea, está sintiendo la taquicardia, el temor, todo, pero no te va a matar. Segundo lugar, tiene una explicación racional, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer actividad física, hacer ejercicios de relajación, tratar de controlar ese momento con medidas cognitivo-conductuales, de tal manera que el paciente así ya no se mete más carbón pues, a la hoguera de la ansiedad. Ahora pasamos a esta complicación más frecuente del trastorno de pánico, que es la agorafobia, ¿no? Miedo, ansiedad intensa y desproporcionada a estar en lugares donde sea difícil escapar, ¿ya? Por ejemplo, transporte público, espacios abiertos, una procesión, por ejemplo, no van los pacientes con agorafobia. Estar en un ascensor, hacer cola en multitudes, estar fuera de casa solo, gente van acompañados de personas y eso le trae pues obviamente una discapacidad. Mínimo 2 de estos criterios en el transcurso de 6 meses para que tú digas que tiene un trastorno. Y esto genera evitación continua. Si hay evitación, ¿qué significa? No hacer lo que me da miedo. Si hago eso constantemente, refuerzo la ansiedad.
Generalmente todos los días sabemos que nos puede pasar algo y aún así salimos. ¿Ya? Entonces, si yo, por miedo a que me va a pasar algo, no salgo, estoy reforzando un pensamiento que puede tener cierta razón, pero no completamente, ¿no? Entonces, si la persona va a seguir creyendo que en todos lados le va a dar un ataque de pánico, o cuando le dé un ataque de pánico no lo va a manejar ahí, entonces perpetuamente se va a encerrar en la casa y el hogar. Casi tan frecuente como el trastorno de pánico, ¿ya? Muy frecuente con trastorno de pánico, 3/4 partes. Y en diagnósticos diferenciales siempre tenemos que descartar, pues obviamente, la depresión, la esquizofrenia. Algunos psicosis pueden venir con este tipo de síntomas, pero ya te dicen que escuchan voces o que los pensamientos les roban o están con alucinaciones y haces el descarte, ¿no? La personalidad paranoide tiene cierto patrón de desconfianza, ¿no? Pero no tiene ataques de pánico de la nada. Puede tener un ataque de pánico relacionado a lo que está pensando. No sé, pues siento que los ovnis me van a capturar. Y en una de esas veo una luz que de repente confunde con un avión y le entra en pánico. Pero es un tema activado, no es un tema digamos, de la nada, como el trastorno de pánico. Tratamiento también para esto, sobre todo ansiolíticos, ¿ya? Pueden ser también duales o de una sola línea, los tricíclicos también, y benzodiazepinas al inicio para disminuir justamente la ansiedad excesiva, y muchos tienen insomnios. Psicoterapias, igual cognitivo-conductual. Ahora, las fobias específicas. Es el miedo y ansiedad intensa. Ojo, no vayan a pensar que la fobia es tener solo un miedo natural, ¿ya? Te da un ataque de pánico. Si te sientes morir cuando te expones a la situación objeto de tu fobia, ¿no es cierto? Y mínimo tiene que haber pasado por esto 6 meses a más. A veces, yo qué sé, te ha mordido un perro y los primeros meses vas a estar con miedo a exponerte al perro, pero si ya más de 6 meses tienes ese pánico cuando ves los perros, ya es una fobia y eso se tiene que tratar de otra forma. Entonces, generalmente lo más frecuente a animales es lo más frecuente en las mujeres. Y lo que es la acrofobia, miedo a las alturas en varones, muy frecuente, ¿sí? Hay una de los trastornos que generalmente tienen ataques de pánico, pero hay uno que es bifásico, que es la hematofobia. El miedo a la sangre se presenta con un ataque de pánico y después con un estado disociativo de somnolencia. El paciente se desmaya, ¿no? Generalmente eso pasa en el miedo a la sangre, en la hematofobia. Los otros sí, generalmente, más frecuentemente son ataques de pánico nada más, ¿no? Entonces, también con la edad puede cambiar. Por ejemplo, los niños pueden tener más fobias al entorno natural que los adultos, ¿no? Igual, en la parte de heridas, inyección, más frecuentemente en los niños, obviamente, es una situación muy traumática, ¿no? Y en lo que es adultos, sí, el tema situacional, fobia social, de repente, como le digo, ¿no? Agorafobia. Y la prevalencia es alta. Así que, digamos, de 10 personas acá, uno ha tenido o tendrá una fobia, ¿no? Y, bueno, es el segundo trastorno mental más común en los hombres. Diagnóstico diferencial, nuevamente, ¿no? Descartar que no hayan sustancias, porque unas sustancias pueden producir ataques de pánico que puedes confundir. Esquizofrenia también puede tener realmente miedo social, pero te termina hablando de que tiene miedo de las personas porque secuestran su mente, porque le ponen cosas. Eso ya se entró en el lado bizarro, en el lado psicótico, ¿no? Bien. Tratamiento de igual manera, ansiolíticos, antidepresivos, ¿no es cierto? Los tricíclicos también, benzodiazepinas, y terapia cognitivo-conductual también. Ambas terapias son importantes y también hay que manejar el entorno. Hay entornos que promueven la fobia. Por ejemplo, un paciente que está con padres muy sobreprotectores. No, pobrecito, no, que no salga, que no llore. No va a salir de la fobia. Por más que hagamos intentos nosotros, ¿no? Muchos tienen fobia, por ejemplo, ahorita a regresar al trabajo. A pesar que saben que ya se ha ido el COVID de una manera más consistente, pero tienen todavía esa fobia, se va a tener que trabajar. Pero si nosotros reforzamos el hecho de no, ya hay que seguir, hay que extenderle el descanso, no va a mejorar psicológicamente su estado de salud y lo va a hacer perennemente virtual. Uno de esos tipos de fobia que son frecuentes también es la fobia social, ¿ya? Ojo, la persona no es como el trastorno evitativo, la timidez. La timidez, bueno, tengo cierto temor, pero me integro. El trastorno de personalidad evitativa, el mal llamado antisocial,
Generalmente hay mucho temor y aprensión por ser criticado y evita ir a lugares donde pueda exponer o donde pueda de alguna manera ser criticado, ¿no? O, por ejemplo, no se va a declarar a una chica, ¿no? Difícil, ¿no? Pero desea hacerlo en el fondo, ¿no? Esos son los evitativos. En cambio, en la fobia social solamente se desencadena este evento ante esta situación. O sea, basta que va a exponer o va a haber alguna situación social, una fiesta, la persona entra en pánico en ese momento, ¿ya? O anticipadamente, ya sabe que va a ir a una fiesta, ya está con miedo, ¿ya? Y en la fiesta se termina desmayando, ¿ya? Entonces, es importante distinguir eso en lo que es la fobia social. Como ven, más frecuente incluso de 3 a 13%, inicio generalmente en la adolescencia, en la edad, en la juventud, ¿no? Bastante fobia social en la universidad, en el colegio. Comorbilidad, obviamente, con trastornos ansiosos y hasta con adicciones, ¿no? ¿Qué hacen para combatir la fobia social? ¿Qué cosa consumen? Alcohol, ese es el problema, ¿no? No, que cuando tú tomas alcohol eres chévere, bailas, todo, refuerzas el tema y ahí se convierte en una situación peligrosa. Bien, el diagnóstico diferencial también. El miedo apropiado, por favor, acuérdense, timidez normal es un tema, ¿no? Oye, mira, ya tú eres tímido, pero poco a poco vas ganando confianza y te adecuas, ¿no es cierto? O eres un evitativo, pero cuando estás con las personas cercanas a tu entorno, eres un hablador más bien, ¿no? Pero otra cosa es que ya te ponen frente a todos y pase lo que pase, entras en pánico. Esa es una fobia social, ¿ya? Bien, tratamiento, de igual manera, inhibir la recaptación de serotonina. A veces para las fobias también utilizamos el propranolol, ¿ya? En algunos, cuando hay demasiada liberación, digamos, de adrenalina y demasiada activación, también podemos asociarlo con propranolol, benzodiazepinas. Nos va muy bien en ese sentido, depende, hay casos resistentes, ¿no? Y sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Si no cambiamos los esquemas, no hay manera que la persona mejore sus fobias, ¿ya? Puede disminuir los síntomas, pero con el tiempo se van a compensar y nuevamente ciertos pensamientos van a ser fóbicos. Ahora pasamos al otro trastorno frecuentemente preguntado, trastorno de ansiedad generalizada. Miren, más que todo es preocupación excesiva con anticipación aprensiva. Uy, ¿qué pasará? ¿Y si sucede algo? No, vemos a una persona en la calle, una persona, yo qué sé, pues un niño, ¿no? Que está vendiendo, ¿no? Caramelos y nos preocupamos, ¿qué será ese niño? ¿Qué pasará? ¿Y si eso le pasa a mis hijos? ¿Y si esto pasa? En la noche estás con el mismo pensamiento, no puedes dormir, no puedes estar tranquilo. O sea, es cierto, es bueno preocuparse por los demás y no me gustaría que de repente me pase esto a mí, pero si esta preocupación ya lo sacamos de contexto y lo llevamos a que altere nuestro apetito, nuestro sueño, nuestro funcionamiento, y esto dura por mucho tiempo y te quita el sueño, te pone tenso, te dan dolores de cabeza, no te puedes concentrar, ¿no es cierto? Y esto dura por más de 6 meses, entonces ya estamos en un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? No lo confundamos ansiedad generalizada con el trastorno de pánico, ¿correcto? Ansiedad generalizada es el trastorno de la preocupación. Entonces, anticipación aprensiva, síntomas asociados como insomnio, irritabilidad, dolores musculares, no es nada extraño, mínimo 3 de estos síntomas, mínimo 6 meses. 3 a 8%, ¿no? Muy frecuente también, más en las mujeres, de todas maneras. Aparición en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, ¿no? Muchos pueden venir ya con factores de personalidad ansiosa, ¿no? Y alguna preocupación, alguna situación estresante crónica, que es el trabajo, el temor, no sé, el no ingresar a la residencia tanto tiempo, de repente te hace que uno se ponga más tenso, ¿no? Ya venía con ese factor, ¿no? Con ese factor, digamos, predisponente, y en un momento empieza esto ya a ser demasiado incómodo y el paciente ya no puede trabajar tranquilo porque está preocupado qué va a suceder más adelante, qué va a pasar, qué pasará. Se ponen todos los aspectos. Es un pensador, es un fabulador que prácticamente pasa la mayor parte del tiempo pensando y no actuando, ¿no? Esto te puede llevar a una depresión, obviamente, ¿no? Y lo más peligroso también al trastorno de uso por sustancias, ¿no? No es nada infrecuente, ansiolíticos tipo benzodiazepinas o alcohol. Diagnóstico diferencial, también los mismos diagnósticos diferenciales que el trastorno de pánico, no se olviden, y muchos pueden ser trastorno depresivo mayor. Y si desencadenan depresivo mayor, ¿qué riesgo hay? De suicidio, ¿ya? O consumo de sustancias. Bien, tratamientos también
inhibidores de recaptación de serotonina, los duales como venlafaxina, ¿ya? O desvenlafaxina, mucho mejor. Las benzodiazepinas al inicio, siempre empecemos con dosis bajas, y la terapia cognitivo-conductual sobre todo. Ya no puede haber paciente con ansiedad que no tenga tratamiento con terapia. Tiene que ser psicoterapia, no tratamiento psicológico estándar, ¿ya? No estamos para consejo psicológico, estamos para psicoterapia. La psicoterapia se planea particularmente, o sea, cada persona es distinto y tiene ciertos procesos, ciertas sesiones, ¿no? Entonces eso es importante siempre buscar un especialista. Bien, ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, mujer de 24 años que es traída por sus familiares porque en forma brusca presenta taquicardia, dificultad para respirar, sudoración o presión precordial como si me fuera a morir, dice, ¿no? Antecedente de 2 episodios similares de 30 a 50 minutos de duración, hormonas tiroideas y cardíacas, enzimas cardíacas normales, perfil hemático y lipídico normal. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Claro, ¿no? ¿Alguien dice alguna otra cosa? ¿Qué dicen en el chat? Por acá dicen trastorno de pánico. Claro que sí, ¿no? Los criterios para justificar esto, ¿no? Mujer, adulta, ¿no? Súbito, se descartó la parte orgánica, ya ha tenido 2 episodios y tiene 1, 2, 3, 4... Y esto sobre todo, sensación de muerte inminente. Por eso, por favor, cuando una persona la tenga como ataque de pánico, no lo traten como si estuviera fuera de la realidad. Sí está sintiendo, solo que felizmente no es algo médico. De repente te molesta en tu guardia, de repente es escandaloso, pero cálmala, dale una benzodiazepina, descarta lo que tienes que descartar y haz la interconsulta a psicología o a psiquiatría, que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Por favor, no le dejes benzodiazepinas para un mes, ¿ya? Déjale para unos días hasta que vaya al psiquiatra, porque si no, lo vas a convertir en una paciente que puede hacer una adicción iatrogénica, ¿no? Y entonces, de esta manera les ha ayudado bastante. Acuérdense la prevalencia, ¿no? ¿Cuánta es la prevalencia de esto? ¿Se acuerdan? De 1 a 3, ¿no? Más de 1 a 3%, ¿no? Hasta 5%. O sea, a alguno de ustedes le va a tocar alguna vez, de todas maneras, ¿no? A mí me tocó en la residencia, por ejemplo, así que tuve que afrontarlo, ¿no? Mujer de 35 años, constantemente preocupada por la enfermedad de su madre, se muestra intranquila, nerviosa y sufre de insomnio. En la última semana se levanta varias veces durante la noche. Se siente triste y evita las reuniones sociales. Bien, vamos a empezar primero por lo que no es. ¿Qué cosa no es? De todos estos, ¿qué cosa no es esto? Esto de acá, ¿qué cosa no es? Ya, bipolar no es, ¿no? No hay manía. No, y la tristeza es depresión. No, la tristeza sola no es depresión, ¿no? La tristeza sola, ya saben, ¿no? Son todos los criterios juntos más 2 semanas, ¿ya? Segundo, trastorno obsesivo. No vemos acá un pensamiento que esté constantemente, permanentemente, digamos, accediendo a la conciencia y que sea ilógico y que el paciente lo reconozca como ilógico, extraño, absurdo, pero que no puede evitarlo. Vemos claramente de todas maneras que hay una preocupación más que todo. Fóbico. ¿Hay alguna cosa a la que se expone y que le da un ataque de pánico? No. Ansiedad generalizada. Y luego, estrés traumático. No vemos un antecedente de trauma. El trauma tiene que ser una situación muy fuerte, ¿eh? No, me dejó la enamorada. Eso no es un trauma, ¿ya? Trauma es violación, asalto a mano armada, presencia de muerte, ¿no? Algo muy, muy severo, muy poco frecuente. Bien, ansiedad generalizada. Perfecto. Varón de 35 años evita salir a reuniones por temor a ser rechazado o por síntomas de ansiedad que llegan a ser muy intensos al punto de sentir que le falta el aire. ¿Cuál sería el trastorno más relacionado con este caso? Fobia social, ¿no? Ahora, ¿por qué no sería, por ejemplo, trastorno de pánico? Hay asociación a un factor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le produce el pánico? Las reuniones sociales. Listo. Rechazado pánico. Esto debería venir de manera espontánea. Agorafobia no tiene nada que ver a estar en lugares en los que no puede ser ayudado y todo lo demás. Depresión mayor. No hay síntomas de depresión. Ansiedad generalizada. Preocupación constante, más de 6 meses. Insomnio tampoco. Lo que sí hay es que cuando se expone a una situación X, empieza a haber un ataque de ansiedad tan severo que hasta le falta el aire. O sea, es un ataque de pánico, ¿no? ¿Quedó claro esa parte, verdad? Muy bien. Fobia social, entonces.
Mujer de 30 años, hace un mes estuvo a punto de asfixiarse por atragantamiento con un pedazo de carne. Consulta porque cada vez que intenta alimentarte se torna ansiosa, disneica, con palpitaciones, temblores y miedo a morir atragantada. El resto del tiempo está asintomática. ¿Qué podría ser? Me dicen la alternativa, porque a veces no la escucho. Muchos dicen fobia específica, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿por qué no sería un estrés postraumático? Uno dirá, no, pero doctor, se atragantó y eso lo ha traumado. Pero el que menos se atragantó alguna vez en la vida, ¿no? O sea, no cumple el criterio tan severo como para decir que es un trauma. Pero sí una situación, digamos, que le ha causado mucho malestar, ¿ya? Aparte, segundo, es que ataque de pánico está sucediendo solamente cuando, ¿no es cierto?, va a producirse nuevamente esa situación. ¿Miedo a qué cosa tiene? O sea, miedo a atragantarse o algo relacionado, ¿no? Porque dice, mira, cuando se alimenta se torna ansiosa, disneica y con palpitaciones. O sea, tiene miedo a comer, fagofobia. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues no vemos que hay un ataque de pánico porque viene relacionado a comer, ¿no? Y psicosis no vemos que hayan delusiones, alucinaciones, pensamiento desorganizado, nada. Es una fobia específica, o sea, una fagofobia. ¿Ya? Digamos, en el criterio de fobia específica están todas las fobias particulares, aracnofobia, acrofobia, ¿no? Ginecofobia, en este caso, fagofobia. Bien, entonces, fobia específica. Varón de 45 años presenta conflictos conyugales hace 2 años, dificultad para conciliar el sueño, contractura muscular, dolor de nuca y espalda, irritabilidad, parestesias en extremidades superiores y expectación aprensiva, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces, un varón de 45 años, más de 2 años de enfermedad, ¿no es cierto? Síntomas, ¿no? Expectación aprensiva, ¿no? Y o preocupación, ¿no? ¿Qué más? Dolor muscular, insomnio, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué alternativa? Claro que sí, trastorno de ansiedad generalizada. Dolor psicógeno no es un diagnóstico, ¿ya? Es una definición, ¿no? Este es un dolor producto de componentes internos psicológicos, pero no es un diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico es esto, te está pidiendo diagnóstico. Trastorno de adaptación es una situación que sucede en el lapso de 3 meses de que haya habido un cambio en tu vida. Por ejemplo, una ruptura sentimental, por ejemplo, un nuevo trabajo, ingresas al recientado. Entonces, si en los 3 primeros meses empiezas a tener algunos síntomas muy severos, como depresivos, ansiosos, que no llegan a tener todos los criterios, puede ser un trastorno de adaptación. O sea, te cuesta, digamos, acomodarte a la nueva situación, ¿no? Pero en este caso, vemos que más que todo hay expectación aprensiva y más de estos 3 síntomas que te piden por más de 6 meses, que es muy, muy característico del trastorno de ansiedad generalizada. Hipocondriasis, más que todo, es una característica tipo una preocupación de tener una enfermedad que nadie sabe qué es, ni tú tampoco. Pero tengo algo, la obsesión de que hay algo que tengo de malo y que nadie lo diagnostica. Y voy de médico en médico para que me lo diagnostiquen, pero ni siquiera soy muy claro en los síntomas. Y trastorno conversivo tiene que ver más que todo un trastorno funcional. Por ejemplo, una parálisis de mi cuerpo después de un exabrupto emocional, que no hay clínica y no hay tampoco evidencia física de que sea por un ACV o alguna infección o algo. Simplemente había una parálisis, digamos, por un evento psicológico, ¿no? Ese es el trastorno conversivo. Los principales síntomas de trastorno de crisis de angustia o trastorno de pánico, ¿no? Se le llama trastorno de ansiedad paroxística, crisis de pánico o trastorno de pánico. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Qué alternativa es? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien da más, menos? Claro que sí, sobre todo esto, ¿no? Y muy bien eso, doctora. Sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto, ¿ya? Sensación de muerte inminente, ¿ya? Por ejemplo, acá, fobia social no tiene nada que ver, alteraciones mnésicas no tiene nada que ver, sentirse confundidos y dificultades de concentración no tiene nada que ver, depresión, no,
Despersonalización tal vez, pero miedo extremo, ¿no? O sea, pánico más sensación de muerte inminente son los criterios muy importantes en lo que es trastorno de pánico. ¿Cuál de las situaciones es menos probable que desencadene miedo en un agorafóbico? ¿No? Acuérdense la agorafobia, ¿no? Miedo a estar en lugares donde no puede escapar. ¿En qué lugares podría ser menos probable que desencadene pues, un ataque de pánico por la agorafobia? Hablar en público, ¿no? ¿A quién sí le podría producir esto? A un fóbico social, ¿no? A un fóbico social le haces esto y sale, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? Lo que le dicen, ¿no? Pánico escénico, pues debe tener una fobia social, ¿no? ¿Ya? En cambio, en el metro a veces no puede salir. El metro se refiere pues ¿no? a los trenes estos, centros comerciales, ascensores, aglomeraciones, ¿no? La persona va a estar siempre atenta o no va a querer ir a esos lugares. Muy bien, entonces pasamos ahora a otro aspecto que no es tan frecuentemente preguntado, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El TOC. ¿Por qué lo estamos diferenciando de trastorno de ansiedad? Porque generalmente están ya siendo considerados como un trastorno aparte. Antes se consideraba como un trastorno de ansiedad, pero el TOC es otro. Así como hay el espectro de la psicosis, el espectro de la ansiedad, y este es el espectro de los trastornos obsesivos, compulsivos y relacionados. Bien, lo importante en el TOC, las obsesiones y las compulsiones. De ahí partimos para el tema del nombre, ¿no? ¿Qué son las obsesiones? ¿Qué son las compulsiones? ¿No? Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes, persistentes, intrusivos, es decir, vienen de la nada, persisten. Nosotros sabemos claramente que son absurdos, que son imposibles, ¿ya? Eso lo diferencia con la psicosis, ¿ya? Sabemos que son absurdos, que son imposibles, pero vienen y son persistentes y obviamente te causan mucha ansiedad, mucha insatisfacción, mucha desesperación. Entonces inventas un mecanismo para combatirlo. ¿Y cuál es ese mecanismo? La compulsión. La compulsión va a querer suprimir, ignorar o neutralizar estos pensamientos e imágenes e impulsos, ¿ya? Entonces, la compulsión es todo pensamiento o acto que va a querer neutralizar los pensamientos, imágenes o impulsos que está generando las obsesiones. Por ejemplo, voy por la calle y veo una abuelita que va a cruzar la calle y se me viene un pensamiento intrusivo de empújala, ¿no? Tú sabes que es absurdo, no lo harías, no eres un psicópata, pero te viene eso, ¿no? Normalmente todos tenemos pensamientos intrusivos, es algo normal, ¿ya? Pero tenemos un freno para esto, que tiene que ver con el sistema córtico tálamo estriado cortical. Es un sistema que permite controlar la parte motora, pero también la parte de los pensamientos. Si tienes ese buen freno, dices, no, esto no es nada, no va a pasar nada, se acabó. Pero si es que tienes el TOC, no se va a poder detener esto y va a ser persistente, permanente. Y entonces te va a venir un conflicto, ¿no? ¿Cómo puedo tener este tipo de pensamientos? ¿Qué debo hacer? Voy a hacer una compulsión para que esto no suceda. ¿Qué hago? Por ejemplo, entonces ya no voy solo a la calle o ya no cruzo paraderos, me voy de repente solo en carro, ¿no? Para no encontrarme con la abuelita, ¿no es cierto? O de repente lo que hago es, ya, cada vez que cruce la abuelita, voy a rezar. Voy a rezar para que esto contravenga, digamos, el efecto que estoy generando, porque el pensamiento en el TOC se vuelve casi un hecho. El solo hecho de haber pensado es casi como que si pudiera pasar. Así que por las justas, por las dudas, hago la compulsión. Otro pensamiento, por ejemplo, es la duda compulsiva, ¿no? Siempre pienso que algo me he olvidado. Entonces ya me demoro 20 minutos en salir, en asegurarme que todo está cerrado. Me voy a la esquina y digo, no, creo que no he cerrado tal cosa, vuelvo otra vez, ¿no? La compulsión es volver, ¿no? Ya, lo he verificado otra vez, vuelvo. Y estoy en la universidad y digo pensando, no, algo no he asegurado, llamo a la casa. Por favor, verifícate si he cerrado tal cosa, ¿no? La obsesión es la duda, ¿no es cierto? Pero tú sabes que lo has verificado, tú sabes que lo has remarcado, pero sigue viniendo la duda. Y la compulsión es verificar, verificar, verificar. Mientras más verificas, mientras más haces la compulsión, más fuerte se vuelve la obsesión. El tratamiento justamente va por ahí. Tenemos que darle un freno a la compulsión. Al hacer el freno en la compulsión, al evitar la compulsión, disminuye la obsesión, pero no es fácil.
Porque las personas ya vienen con compulsiones estructuradas de años y con obsesiones que han crecido pues infinitamente. Los fármacos van a disminuir de repente la intensidad de reentrada del pensamiento, la intensidad de la potencia, la ansiedad con la que te produce la obsesión. Pero si tú no tienes psicoterapia en esto, no va a haber mejora para nada. Entonces, no nos olvidemos, pensamientos, imágenes, impulsos que vienen de la nada, ¿no es cierto?, que son combatidos por conductas repetitivas o actos repetitivos como rezar, contar, repetir palabras, saltar, por ejemplo, algunas personas digamos, hagamos una cosa. Muchas personas cuando van a entrar a jugar partido, algunos tienen la costumbre o la cábala de saltar 3 veces, ¿no? 3 veces saltan entrando a la cancha, ¿no? Viendo los jugadores de fútbol y dicen que eso les va a dar suerte, ya. Pero de una manera compulsiva sería que no, ya no son 3, ya son 4. No, tiene que ser 10, ¿no? Y lo vemos al jugador saltando 10, 20, 15, ya más veces, ¿no? Y eso se está convirtiendo en una compulsión y probablemente su obsesión sea que hay un pensamiento mágico en el cual su desempeño depende de cuántos saltos ha dado, ¿no? Eso es lo que sucede, pues el problema que sucede. Mientras más caso le haces con una compulsión a la obsesión, el pensamiento se empieza a salir ya de la realidad y puede llegar a extremos hasta delirantes. Entonces, las compulsiones van dirigidas a prevenir o reducir, pero también van dirigidas a digamos, mantener o hacer que se mantengan a que sea más frecuente y más fuerte las obsesiones. Entonces, el estar pensando mucho tiempo en esto y el estar repitiendo cosas o pensamientos, ¿qué cosa quita? Tiempo. Ese es el problema. Muchos pacientes vienen a consulta porque ya están años de años con esto y ya vienen porque pues ya no pueden ni siquiera ir a estudiar o no pueden ver la película o no pueden ni siquiera comer o no pueden ni siquiera bañarse. Porque ya media hora para salir se demoran 2 horas. Porque tienen que haber verificado todo, porque tienen que haberse lavado 20.000 veces las manos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el TOC. Generalmente viene a consulta cuando ya hay mucho deterioro, no cuando se anticipa. Prueba de esto es lo siguiente. Antes se consideraba que era rara, ¿ya? Porque justamente no se detectaba los síntomas o los problemas cuando todavía eran subsindrómicos o cuando todavía no eran tan graves. Ya incluso ahora, actualmente, tiene una prevalencia de hasta el 3.3% a lo largo de la vida. O sea, de 100 personas, 1 a 3 la van a tener. ¿No es cierto? ¿No? Eso también es interesante, ¿no es cierto? Entonces, de 30 la va a tener pues 1. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El DSM-5 dice que la prevalencia a 12 meses puede llegar a 1.2 y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que está dentro de las 10 enfermedades que causan mayor probabilidad de discapacidad. Yo he conocido pacientes con TOC que no pueden hacer nada, no pueden trabajar. ¿Ya? Han tenido que hasta hospitalizarse para tratar de combatir la compulsión. Y entran en pánico incluso cuando no hacen la compulsión, ¿no? La edad de inicio generalmente puede ser, ya los primeros síntomas se pueden estar viendo en la pubertad, pero generalmente donde vamos a verlo más frecuentemente es en la adultez, ¿no? 19 años para mujeres y hombres 22 años. Y el TOC tardío es digamos, hasta el 11% en pacientes, pero estos ya habían manifestado síntomas antes, ¿ya? Entonces, muchas veces este TOC tardío es porque ya ha tenido de repente temporadas en que ha sido más fuerte, se ha ido, temporadas en que ha sido más fuerte, se ha ido, ¿no? Hacemos una buena historia y ya lo tuvo desde la adolescencia. Lo más importante entonces es que se presenta pues, de manera, como te digo, homogénea entre la adolescencia y la edad adulta, ¿no es cierto? Con el tiempo cambias de guión, ya no es la duda, ahora es la contaminación, ¿no? O ahora es de repente pensamientos impuros, ¿no? Te puede venir, por ejemplo, tengo un paciente que le venían pensamientos de tener relaciones sexuales con su mamá. Él sabía que no, que era horrible, que cómo lo haría, nunca lo haría, pero le venía el pensamiento de que podría tener relaciones, de que su compulsión era ni siquiera tocar a la mamá, ni siquiera verla, ni siquiera contestarle por teléfono, porque si no, aumentaba ese pensamiento de tener relaciones con su mamá. Entonces, de un tiempo a otro lo manejamos, pero cambió a duda compulsiva. Ya estaba mucho tiempo y a veces ni siquiera te lo dicen, ¿no? Pero ya le dices, ¿por qué siempre llegas tarde? No, es que me he demorado. ¿Por qué te has demorado? No, lo que pasa es que, bueno, yo trato de bañarme, pero
tengo que bañarme bien, ¿no? Y ahí es donde empiezas a descubrir compulsiones y detrás de esa compulsión generalmente las obsesiones, ¿no? Las más frecuentes generalmente son las de contaminación y duda patológica. La simetría también es otro tipo de obsesión, ¿no? Todo tiene que estar alineado o todo al norte de repente para que recién puedas estudiar, si no, no. Entonces te pasas alineando a todos, ¿no? Entonces, más frecuentemente está contaminación y duda patológica. La compulsión es, pues, obviamente, de contaminación es lavarse, de duda patológica es comprobar, ¿no? Y en porcentajes, más bien, la compulsión, hay a veces hay algunas obsesiones puras, sin compulsiones, ¿ya? Entonces, por eso es que hay estas diferencias, ¿no? Uno diría, pero si la contaminación es más frecuente, ¿la compulsión debería ser también? No, porque a veces hay obsesiones solas y a veces hay compulsiones solas. Tiene ciertos acápites este trastorno. Algunos diagnósticos diferenciales que pueden producir ciertos síntomas tipo TOC, pero que sean enfermedades orgánicas, por ejemplo la Corea Sienha. Si ustedes lean en neurología, aparte de todos los síntomas que pueda tener, pueden tener ciertos síntomas tipo TOC, obsesivos compulsivos. El síndrome de Tourette también es otro síntoma. O sea, la persona no puede dejar de decir un conjunto de palabras soeces, groserías. Es una compulsión, ¿no? En este caso no hay una obsesión, más que todo es una compulsión, ¿ya? Y problemas psiquiátricos como, por ejemplo, personalidad obsesivo-compulsiva, algunos que son perfeccionistas, anancásticos, pueden tener cierto grado de obsesión, pero no a un nivel TOC, ¿ya? O sea, soy muy limpio, pero no a un nivel, el TOC pues va a limpiar y no va a saber por qué, va a estar harto, va a querer dejar de limpiar y no va a poder, ¿no? El paciente obsesivo, con personalidad obsesivo-compulsiva o anancástico perfeccionista, limpia y tiene su límite y hasta ahí, ¿no? O sea, se demora de repente, ¿no? Pero de alguna otra manera no es al extremo del TOC, ¿no? Algunos síntomas psicóticos también tenemos que tener. Hay los llamados esquizoTOC, personas que vienen con síntomas tipo TOC, pero ya delirantes, ¿no? O sea, ya la persona no dice, yo sé que es absurdo, sino dice, no, sí, tengo que repetir varias veces porque Dios me ha dicho que repita varias veces y así se van a ir los pensamientos malignos, ¿no? Ya, entonces ya eso ya está delirante, ¿no? A veces algunos TOC ahora los clasifican como con insight y sin insight, o insight bajo, ¿no? Insight significa conciencia, ¿no? Hay personas que ya creen en la obsesión a un nivel delirante y eso ya se está convirtiendo en una psicosis. Miren, el problema es el curso y el pronóstico, ¿no? Mejora significativa solo 30% con las dos terapias. Mejora moderada 40-50 y igual o peor casi 50%. Ese es el problema en los TOC. Muchos de ellos, y ojo, estos son de los que han entrado en tratamiento, porque están los otros que también nunca han venido o no van a venir. ¿Qué es lo que tiene peor pronóstico en TOC? Cuando cedes a las compulsiones, cuando es muy temprano, no puedes organizar obviamente tu trabajo, tus relaciones sociales, ¿no? Tú no puedes hacer nada, pues, porque el TOC te mantiene atrapado, ¿no? Compulsiones bizarras, ¿no? Personas que tienen que frotarse 3 veces, 4 o 5 veces, hacer una vuelta 2 veces al cuello y recién hacer alguna cosa, ¿no? Algo tipo lo que hace, más o menos, una compulsión es lo que hace Kiko, por ejemplo, ¿no? Kiko antes de hacer algo empieza a agarrarse su orejita, empieza a ponerse, ¿no? Hace una compulsión, ¿no? Es algo así. Y los que tienen este tipo de conductas bizarras, ¿no es cierto? Son un poquito más ya yéndose a lo delirante, ¿no? Aquellos que tienen necesidad de hospitalización generalmente tienen peor pronóstico. Si tiene comorbilidad con depresión, ¿por qué es peor pronóstico? Sí, así es. Ajá. Y creencias ya delusivas, ya es un esquizoTOC, ¿no? Entonces eso sí va a ser terrible, ¿no? Buen pronóstico, que tenga buen soporte social, o sea, que realmente la familia entienda que vamos a tener que cerrar la puerta del baño, solamente una sola vez se va a lavar y se acabó. Aunque grite, aunque gima, tenemos que tampoco maltratarlo, pero sí darle otras actividades porque la compulsión no se debe repetir. Y hay personas que dicen, no, pobrecito, ya lo dejan y sigue convulsionando. Entonces viene a la consulta con su clomipramina, ha bajado un poco, pero sigue convulsionando. Sigue haciendo compulsión y nada lo frena. Entonces el buen soporte social y familiar va a ayudar bastante en esto, ¿no? Que, por ejemplo, en el trabajo te entiendan que tienes este problema, ¿no? El buen desempeño ocupacional también. Si ya tienes una historia, amigos, familia, trabajo, pues obviamente, ¿no? Te va a ayudar. Hay un motivador. Ya les dije, ¿no? El ser humano no solo va a vivir de no tener síntomas, sino de tener motivadores para salir adelante. Presencia de factor precipitante. Por ejemplo, estás bien y de un momento a otro empezaste con el TOC. Eso tiene mejor pronóstico que sea un TOC que poco a poco se ha ido formando con el tiempo.
Y naturaleza episódica de los síntomas también, ¿no? Esos TOC que vienen por temporadas, luego se van, luego vienen por temporadas, luego se van, también tienen mejor pronóstico. Algunos dicen que están incluso asociados al espectro bipolar. Esos TOC, esos bipotoc que le decimos, ¿no es cierto? Que son así episódicos. Hay que descubrir si en ese episodio de TOC había un episodio del ánimo también, ¿ya? Cuando decimos egodistónico significa que nosotros no nos gusta el TOC. A diferencia, por ejemplo, a veces de la psicosis, a veces es egosintónica. O la manía, por ejemplo, es egosintónica. A ti te gusta estar en manía, te gusta estar en tu mundo. En cambio, el TOC se reconoce como egodistónico, ¿no? No detestas estar en ese estado. Los pacientes se avergüenzan y no hay screening, y por eso muchos pacientes están conviviendo con su TOC. Siguen yendo a la universidad, siguen asistiendo a sus cursos en el trabajo, pero tienen que hacer sus compulsiones calladitos porque si no, pues se avergüenzan, ¿no? Tratamiento a la cabeza, por favor, farmacoterapia, terapia cognitivo-conductual, sobre todo para TOC, ¿ya? Y también lo que se llama, sobre todo, el tema de exposición y privación de respuesta, ¿ya? Te lavaste, ¿correcto? Y no te vuelves a lavar, ¿no? El tratamiento después va a ser ensúciate y no te laves. Tenemos que tolerar ciertas cosas, ¿correcto? No, que tiene que estar ordenado, todo desordenado. A trabajar sobre esa base, ¿no? Las primeras semanas va a ser terrible, va a haber mucha ansiedad, pero poco a poco se va a ir desorganizando esa obsesión, ¿no? Clomipramina, generalmente, la primera línea son los IRS, ¿no? Inhibidores de recaptación de serotonina, perdón. Pero la segunda línea, clomipramina, porque como es un tricíclico, ¿no es cierto? Tiene muchos efectos adversos, pero es muy bueno, ¿no? Generalmente lo utilizo ya de segunda mano y lo puedo también asociar a otros antipsicóticos como quetiapina, risperidona, olanzapina y también en algunos casos resistentes aripiprazol y a veces topiramato o valproato ya en casos muy resistentes. Y ya en casos demasiado severos se puede dar terapia electroconvulsiva o psicocirugía, muy raro, en el Perú no se hace eso. Una película muy buena con Jack Nicholson, Mejor Imposible, y van a ver el paciente no solamente es TOC, sino también tiene un problema de personalidad, ¿no? Vamos a preguntas y respuestas. En el trastorno obsesivo compulsivo, el patrón sintomático más común es la obsesión. ¿Ya? Entonces, miren, acá es importante, generalmente nosotros diríamos que el patrón sintomático es la obsesión realmente de la contaminación, ¿no? Que es lo que más miedo nos da, ¿no es cierto? Pero en este examen pusieron el tema de la duda, de la compulsión de comprobar, ¿no? Por eso hay que ver cierta literatura, ¿no? Hay literaturas que dicen más lo que es el tema de la duda y otras que dicen más de lo que, al menos en mi caso y en la experiencia que nosotros tenemos como psiquiatras, más el tema de la contaminación, ¿no? La contaminación es generalmente la obsesión más frecuente, ¿no? Seguida de la duda, ¿ya? Pero en este caso lo han considerado así, ¿no? Entonces podríamos decir que es acá la C, ¿no? En realidad, ¿no? Este es un examen ENAM, habríamos qué criterios ha tenido el docente que ha hecho este examen, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que parece menos apropiado para un paciente dominado por la necesidad de comprobar cada pequeño acto cotidiano un número fijo de veces, causándole gran ansiedad, pero dice ser incapaz de controlar? ¿Cuál sería el menos apropiado en este caso? Digamos, todos son apropiados, pero el menos apropiado. ¿Cuál? Ya, por ejemplo, la C dices, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? La E, algunos dicen, ¿no? Ya, perfecto. Interesante que haya ese debate. Perfecto. Bien. Y dijimos, terapia cognitivo-conductual tiene que ir a la cabeza. No vas a poder modificar solamente con psicofármacos. Sertralina, una buena elección. Lo que es clorpromacina también les dije, como segunda línea. La fenelcina, que es un IMAO, también tiene, en casos de resistencia puede tener el efecto, porque también es inhibidor, ¿no? Digamos, de la enzima que degrada justamente la serotonina y la adrenalina, y a veces la dopamina. Entonces, en este caso, el que menos sería de utilidad de controlar las obsesiones, el lorazepam. Aunque generalmente nosotros al inicio, cuando empezamos con el TOC, ¿cuánto tiempo va a hacer efecto en el TOC? Demora mucho más. Y tenemos que utilizar dosis más altas. Sertralina tenemos que llegar a 200.
fluoxetina 60, paroxetina igual, tenemos que llegar a veces hasta 60. Entonces, y se demora hasta 10 semanas, ¿ya? Entonces, hasta mientras, ¿qué hacemos? ¿No? Hasta mientras podemos dar para bajar un poco la ansiedad clonazepam o, bueno, lorazepam, pero no va a bajar, ojo, las compulsiones y las obsesiones, sino lo que va a bajar es la ansiedad que está generando, ¿no? Digamos, de todos estos son importantes todos, pero el que menos sería para el tema de controlar los síntomas blancos, digamos, que son las obsesiones y las compulsiones, sería la benzodiazepina, en este caso lorazepam. Bien, ahora pasamos a otro trastorno que ahora sí se ha puesto un poco más frecuente en el tema de las preguntas, porque salimos de una pandemia y obviamente es una pandemia, ¿no? O una cuarentena, o las muertes por esto en personal de salud o en los familiares, sí es una situación atípica y sí puede ser considerada como un trauma, ¿no? Entonces, vamos a reconocer cuándo es un estrés agudo, cuándo es un estrés postraumático, cuándo es un trastorno de adaptación. Mire, el estrés es la situación en la cual nuestro sistema, sea físico o psicológico, entra en un estado en el cual las probabilidades de poder sostener esta presión van a entrar en un déficit. ¿Sí? Es como esta mesa, ¿no? Esta mesa ahorita no está estresada, ¿no? Porque solo tiene, digamos, el mouse y algunos aditamentos. Pero si acá ponemos, pues, yo qué sé, un tomógrafo, ponemos un elefante, va a empezar a entrar en estrés, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que va a colapsar, ¿no es cierto? Entonces, el estrés es eso. Tenemos nosotros ciertos mecanismos de afronte a ciertas cosas, digamos, a un terremoto. Tenemos mecanismos de afronte, depende de nuestra experiencia, de nuestra personalidad, de nuestros genes. Varían. Hay personas que no los tienen, hay personas que sí los tienen. Cuando estos eventos sobrepasan tus mecanismos de afronte y tienes factores de riesgo adicionales genéticos, familiares, etcétera, entonces ahí es donde vas a empezar a entrar en estrés. Y para esto el organismo va a empezar a generar síntomas justamente que de alguna u otra manera traten de ayudarte, pero que a las finales pues te hacen daño, ¿no? Es como el trastorno de pánico. El trastorno de pánico te da porque ya llega un punto en que las cosas que estás haciendo no te hacen bien, pero lo único que te va a parar va a ser el trastorno de pánico, ¿no? Entonces, apagamos el trastorno de pánico y no modificamos las cosas, no sirvió de nada. Apagamos el trastorno de pánico y modificamos las cosas, sí sirvió de algo. Las dos personas, más adelante, el otro va a recaer otra vez con un ataque de pánico porque no resolvió las cosas que tenía que hacer, ¿ya? De igual forma, el que sí resolvió va a poder, pues, obviamente, tener menos recaídas. En el trastorno de estrés postraumático igual, se van a generar mecanismos para que la persona trate de evitar al máximo otra vez ser afectado por esta situación traumática. Y se generan estos mecanismos que tienen que ver mucho con aprendizaje, digamos, con aprendizaje que tiene que ver con conductismo, ¿ya? O sea, estímulos simples y también operacionales incluso, ¿no? O sea, condicionamiento, ¿no? Condicionamiento simple, condicionamiento complejo y hasta condicionamiento operante. Son muy clásicos, ¿no? Los estudios que hizo Skinner al respecto, ¿no? Es decir, normalmente el miedo es una sensación normal, es una respuesta normal a un problema, pero si ese miedo lo condiciono a otra cosa, por ejemplo, yo qué sé, cuando hubo el terremoto, justo estaba comiendo un pollo a la brasa. Entonces, este evento, el pollo a la brasa no tiene por qué producirme un ataque de pánico, pero si justo en ese momento del terremoto estaba comiendo pollo a la brasa, se va a condicionar y el cuerpo cada vez que ve un pollo a la brasa va a sentir pánico. Eso se llaman fenómenos de reexperimentación que tiene la persona y fenómenos también de evitación, ¿ya? Entonces, la persona, cuando tiene una situación traumática, no va a querer saber que le hablen de esta cosa o pasar por lugares donde ha sucedido, porque va a tener la reexperimentación nuevamente. La persona va a quedar también en alerta constante permanente, ¿sí? Un estado de alerta. Muchos le dicen, estás traumadito, ¿no? Es un estado de miedo constante, persistente, ¿no? Porque el cuerpo está siempre alerta porque ha sobrepasado sus niveles digamos, de afronte y siente que cualquier estímulo puede ser negativo, puede ser malo.
Y el otro tema es el de que puede haber cambios cognitivos. ¿Qué pasa con los cambios cognitivos? Ya se forman creencias, ¿no? Ya el mundo no es seguro. Después de una violación, difícil que la persona pueda pensar que los hombres puedan ser personas buenas, digamos, ¿no? O después de un terremoto fuerte en un lugar, muchas personas van a estar con miedo a vivir en ese lugar, ¿no? Incluso muchas personas tienen terror a ir a hospitales, porque algún familiar se les ha muerto ahí. ¿Correcto? Entonces, alteraciones cognitivas. Ya el paciente empieza también a pensar que es su culpa que se hayan muerto las personas, y empieza a pensar que de repente que debería hacer algo, ¿no? Para contrarrestar todo esto, ¿no? Empieza a tener también y decir, bueno, ya si todos nos vamos a morir, mejor empiezo a tomar alcohol, empiezo a tener conductas disociales, ¿no? Empieza a tener daños, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, cuando hay daño psicológico en lo que son violencia, la violencia familiar o en una situación, porque la violencia causa daños a largo plazo. No solamente el que te hayan golpeado, sino psicológicamente puede causarte un estrés postraumático. Y entonces cada vez que escuchas, los sábados en la noche ya te da miedo, porque justo los sábados en la noche venía la persona y te golpeaba, ¿no? O ya escuchas la puerta, cualquier puerta de cualquier casa ya te activa constantemente porque te hace reminiscencia y está condicionado a que active justamente las respuestas de alarma. ¿Ya? Tu cuerpo está digamos, en un estado de hiperalerta porque quiere cuidarte, pero esto ya es tan excesivo que no te deja vivir, ¿no? Obviamente el estado de hiperalerta, de reexperimentación, flashbacks, de pesadillas constantes, de situaciones, de modificaciones en tu manera de pensar sobre el mundo, no te va a permitir adaptarte a nada. Cuando esto dura o aparece entre el tercer día hasta el mes, se le llama trastorno de estrés agudo. Y cuando esto digamos, persiste por más de un mes, ya se le llama trastorno de estrés postraumático. Hasta los 3 meses se considera como agudo y después ya como crónico. El trastorno de adaptación es distinto. Acá es importante remarcar, el trastorno de adaptación no ha habido un evento traumático en el trastorno de adaptación. Ha habido solo un cambio al cual no te has adaptado y puede empezar dentro de los 3 primeros meses del cambio, ¿no? Y cuando las cosas se solucionan, el cambio o algunos mecanismos se adaptan, la cosa cede. En cambio, en el estrés postraumático son situaciones que pueden permanecer con los 4 síntomas importantes: evitación, hiperactivación, reexperimentación y trastornos cognitivos, evento traumático sí o sí, y puede empezar más, o sea, si dura esto más de un mes, es un estrés postraumático, y hay algunos estrés postraumáticos que empiezan con inicio tardío, o sea, hasta 6 meses después del evento traumático. Por ejemplo, yo qué sé, tú te tocó atender un paciente, yo qué sé, con exposición ósea y un estado terrible. En el momento que lo atendiste no te causó ningún problema, pero después de 6 meses te vienen sueños recurrentes de eso, no sé, te viene una ansiedad, empiezas a tener pesadillas, ¿no? Puede suceder eso, ¿no? Eso le pasa a muchos rescatistas, ¿no? Tenía una rescatista que teníamos del Hospital Valdizán, una enfermera había participado en lo del terremoto de Pisco, y al año siguiente, a los 2 años, a los 2 años de eso, había una rememoración de su trabajo, ¿no es cierto? Se hizo como una exposición, le tocó exponer. Después de la exposición de eso, ya se quebró, ¿no? Y empezó a tener los siguientes días insomnios, pesadillas, temor de que iba a haber un terremoto y todo lo demás. Eso depende de nuestros mecanismos de defensa. Hay a veces mecanismos de defensa que te pueden hacer soportar una depresión o un estrés postraumático, un pánico por un tiempo, hasta que esos mecanismos se evaporan y pues obviamente ya sale el trastorno, ¿no? Entonces, no se olviden, un evento traumático es una experiencia directa del suceso. También le puede ser una experiencia que le ha sucedido a un familiar cercano, ¿ya? Por ejemplo, si a tu hija, a tu esposa la han violentado, la han violado, la han matado, eso se considera, ¿no?, como un evento traumático también, ¿sí? Por ejemplo, un colega que ha fallecido por COVID, ¿no? No sé, ¿no? Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido, ¿no es cierto?, un familiar, ya lo sabemos. Y exposición también repetitiva extrema de detalles repulsivos. Por eso nosotros tenemos bastante riesgo psicosocial de hacer estrés postraumático.
Constantemente, por ejemplo, imagínate, en plena pandemia, has estado en el área COVID y veías como no solamente fallecían los pacientes, sino familiares y también hasta colegas, cada vez empezaron a fallecer. Entonces, cada vez que escuchas los sonidos del respirador mecánico, ya estás condicionado, ¿no? Entonces ya no quieres hacer guardia, ya te entra un problema, ¿no es cierto? Entonces eso también tiene que ver con la exposición repetida, rescatistas, bomberos, ¿no? O personas que sufren de violencia constantemente en casa. La hiperactivación sucede que ya tenemos un estado de alerta permanente, persistente. El sistema adrenérgico está constantemente, fácilmente estimulable y poco calmable, digamos, algo así, ¿no es cierto? Muy reactivo y poco regulado, ¿no? También puede suceder reacciones disociativas. Acuérdense los mecanismos de defensa que tienen los mamíferos. O es una hiperactivación seguida de una disociación. Entonces puede haber disociaciones, ¿no? Las disociaciones pueden ser desde amnesias disociativas, no te acuerdas del evento, o puede haber somnolencia disociativa, te da como desmayos, pero no estás mal, no hay ningún problema en ese sentido. O puede haber otros síntomas conversivos, ¿no? Hay anestesias, paresias, ¿no? Hiperestesias, etcétera, ¿no? Hasta convulsiones no epilépticas, sino psicógenas. Entonces, eso también puede suceder por la hiperactivación, ¿no? Y obviamente la persona va a estar muy atenta a no exponerse nuevamente a los eventos traumáticos o situaciones. No quieren hablar de eso, no van a querer escuchar noticias, las canciones o el famoso ejemplo del pollito a la brasa que le dije, ¿no? La gente no va a ir a pollería porque cada vez que siente nomás el olor del pollo a la brasa se acuerda del terremoto, de las muertes, de todo lo demás. Vamos a tener que hacer un trabajo para descondicionar eso, ¿no? Y ese es un trabajo de terapia psicológica y farmacológica a largo plazo. La prevalencia, 8% a lo largo de la vida, o sea, no es nada infrecuente. En mujeres es mucho más frecuente porque están más expuestas a violencia, ¿ya? Y las formas subclínicas de 5 a 15, o sea, no todos van a cumplir los 4 criterios. Tú dices, doctor, pero no cumple con todos los criterios. Hay formas subclínicas y justamente esas formas subclínicas se tienen que estudiar con mayor detenimiento porque todas ellas van a ir. Hay personas que sufren de pesadillas nada más y no de hiperactivación, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, hacerle seguimiento, ¿ya? Los hombres generalmente, pues más que todo por guerras y mujeres por abuso sexual, comorbilidad, generalmente con trastornos depresivos, trastornos de sustancias, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad. Diagnóstico diferencial, bueno, factores médicos tratables, lesiones cerebrales, ¿no? Hay lesiones cerebrales que te pueden dar flashbacks, o que te pueden dar pesadillas, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? Trastorno de pánico, ¿por qué se diferencia? Porque acá te va a dar pánico cuando, por ejemplo, en un TEP, ¿cuándo te daría pánico? Claro, por ejemplo, una persona que ha sufrido abuso sexual en la audiencia la va a ver a la persona y le entra en pánico. Ese no es un ataque de pánico por trastorno de pánico, sino es un ataque de pánico secundario a justamente la exposición que ha tenido por el TEP, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada es más que todo preocupación, problemas de sueño, no hay síntomas de intrusivos, no hay hipervigilancia al extremo de lo que es el TEP, ¿no? Y bueno, síndromes de abstinencia, pues es bastante ansiedad, síntomas autonómicos, problemas en el sueño, pero no hay el tema de la reexperimentación, la evitación. Tratamiento de primera línea, sertralina, paroxetina son los que más utilizamos, ¿ya? Los de segunda línea puede ser imipramina, amitriptilina, ¿no es cierto? Y bueno, última línea IMAO, que generalmente no llegamos a esos extremos, generalmente mejoran con esto. Y también pues, los potenciamos con antipsicóticos de segunda generación. Como les dije, tienen utilidad para muchas otras cosas los antipsicóticos. Y en tratamientos, por ejemplo, los tratamientos de exposición prolongada lo tiene que hacer un especialista. ¿Qué es el tratamiento de exposición prolongada? Te vamos a tener que exponer conductualmente nuevamente al evento, pero de distintas maneras para que haya problemas con la consolidación de la memoria. Mira, cada vez que tú te acuerdas, no es como un USB, ¿no? No es que tú metes a tu USB y sacas acá tal y como está codificado, sacas al USB, no. Cuando tú recuerdas algo, tienes que decodificar, ¿no es cierto? Y cada vez que lo traes a la conciencia, para volver a guardarlo, lo tienes que recodificar. Y ya ese pensamiento va a modificarse, ya no va a ser igual que el anterior. Por eso es importante aprender no solamente de memoria, sino aprender con otros conocimientos, ¿no? Mnemotecnias, temas emocionales, es importante. Porque si no,
te vas a confundir en el examen, ¿ya? ¿Ya? Cada vez que tú recuerdas algo, lo modificas. Por eso, cada vez que recuerdas algo, llénalo de información que te ayude, no de información que no te ayude, sino vas a recordarlo de otra forma. Entonces, si nosotros hacemos recordar a la persona desde distintos puntos de vista, esto, de manera obviamente controlada, poco a poco se va a modificar ese pensamiento y ya se va a descondicionar. Por ejemplo, podemos hacer que se separe el condicionamiento del pollo a la brasa con el terremoto. Se puede lograr, pero es con un tratamiento adecuado y lo tiene que hacer un psicoterapeuta especializado, muy bien entrenado en esto. El otro es el EMDR, ¿no? El desensibilización por reprocesamiento por movimientos oculares. En la fase REM del sueño, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos este movimiento de los ojos, ¿ya? Justamente en ese momento REM es que se produce digamos, todo lo que hemos vivido en el día se puede asimilar, ¿no es cierto? Y mejora el tema de la memoria. En el TEP, esto está alterado, por eso es que nos quedamos, no hemos asimilado esto, permanece persistentemente en nuestra memoria, por eso tenemos flashbacks y todo lo demás. Y lo que hacemos es hacer recordar a la persona los eventos traumáticos mientras les hacemos estos movimientos, ¿no es cierto?, oculares que semejan el tema de los movimientos rápidos en la etapa REM, ¿no? Tiene cierta evidencia y también es utilizado, también tiene que ser alguien entrenado, ¿no? Ahora vamos al trastorno adaptativo. ¿Qué sucede cuando, ya saben, hay un factor estresante de cambio? Ahí sí puede ser que te dejó la enamorada, o que fuiste hospitalizado, que ingresaste al internado o a la residencia, ¿no es cierto? O te mudaste de lugar, te fuiste de repente a una beca en Japón, no sabes hablar el idioma, no sabes nada, ¿no es cierto? Dentro de esos 3 primeros meses empiezas a tener ciertos síntomas. Empiezas a tener o síntomas de ansiedad o de depresión o trastornos de conducta. Ojo, síntomas, no todo el criterio. Si tú tuvieras todos los criterios de depresión, es depresión, pues, ¿no? Pero si por ahí tienes, por ejemplo, síntomas de ansiedad, pueden ser, por ejemplo, insomnio, o solamente palpitaciones, o solamente de repente sudoración. Y algunos síntomas de depresión puede ser, por ejemplo, solo tristeza, pero no hay anedonia, o solo hay anedonia, o de repente solo hay insomnio, o solo hay, digamos, hiporexia, ¿ya? O también puede haber trastornos de conducta, ¿no? Hay personas que cuando hay ciertos cambios empiezan a malearse, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber, ¿no? ¿Qué podría pasar, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo el que una persona sepa que es paciente terminal de ¿cómo se llama?, de un cáncer, ¿no? Y no tienes nada que dejarle a tu familia, el paciente empezó a tener conductas disociales, era un químico muy brillante, una persona que enseñaba en el colegio, pero que empezó a utilizar esos talentos para producir anfetaminas, para venderlas y dejarle plata a su familia, ¿no? Ahí podemos ver un trastorno de adaptación con trastorno de conducta, por ejemplo, ¿no? Deterioro social, laboral y en otras áreas es importante, o sea, realmente no te está dejando trabajar, no te está dejando hacer nada, ni siquiera socialmente, ¿no? Estás mal con la enamorada, con los padres, con tu trabajo. Tratamiento generalmente en estos casos lo más importante es psicoterapia, ¿no? Es reenfocar las cosas, disminuir de repente algunos eventos estresantes o retirar el evento estresante, y si esos síntomas son muy severos ya podemos darle algunos benzodiazepinas o ansiolíticos. Vamos a preguntas y respuestas. En salud mental, una de las consecuencias o efectos en los trabajadores de salud es el síndrome de estrés postraumático. ¿Y cuál sería el factor de riesgo acá? Así es, ¿no? Psicosocial, porque químico, tenemos factores químicos, pero no, el factor químico no va a hacer que te dé un estrés postraumático, sino que tengas algún trastorno médico, ¿no? Biológico, ergonómico, todo lo tenemos, ¿no? Dormimos donde sea, a veces en las guardias, ¿no es cierto? Ergonómico, irradiación, ¿no? Pero lo que te va a generar el estrés postraumático es justamente la exposición a situaciones traumáticas, o también pues el no dormir, el no comer, ¿no? Psicosocial, entonces, el riesgo. Los recuerdos, miren, recuerdos, no pensamientos, no, recuerdos vívidos e intrusivos, ¿a qué corresponde? Es lo típico en las películas, ¿no? Lo ven a Rambo recordando todo lo que le pasaba en la guerra, ¿no? O lo ven a una persona que recuerda, ¿no? Esos son los famosos flashbacks, ¿no? ¿En qué trastorno hay esto? La reexperimentación. Así es, en el estrés postraumático, ¿ya? La reexperimentación.
Y es que tú estás tranquilo, tranquila, y de un momento a otro te viene el recuerdo, ¿no?, de lo que ha sucedido, ¿no? Estrés agudo, ya hemos dicho, hasta el mes, pero puede haber también recuerdos intrusivos, pero más típico en estrés postraumático. Ahora terminamos con los trastornos disociativos. De manera rápida, ¿no? Miren, el organismo tiene maneras de defenderse. Y todo está conectado, y lo saben muy bien, ¿ya? No son áreas cerebrales, sino son conexiones. Por eso ustedes saben que se está haciendo ahora el conectoma. Así como estamos haciendo el genoma, se está haciendo el conectoma humano. O sea, se está viendo el cerebro por sus conexiones. Se va a hacer un conjunto de descripciones de conexiones, así como que tuviéramos un Google Earth de todas las rutas, ¿no es cierto?, que tenemos para llegar de un lugar a otro. Eso mismo se está haciendo en el cerebro ahora y pronto va a salir. Entonces, muchas cosas están conectadas con otras. Tanto así que la parte psicológica no es nada extraño, la parte comportamental, emocional, esté conectada con la parte motora y con la parte sensitiva. ¿Correcto? Les hablé de la catatimia, ¿no? En los estados de catatimia, o sea, los estados influidos por emociones, podemos salir de la realidad. Es como que te pusieras un lente oscuro, ¿no? Si te pones un lente oscuro, que es una emoción, ves todo oscuro. Si ves rojo, si lentes rojos, todo rojo. Así son las emociones, ¿ya? Las emociones alteran a veces el juicio y alteran la percepción en la realidad. Y también pueden alterar la parte motora y la parte también de lo que es la conciencia del yo. En eso es lo que sucede con la disociación. Hay una desconexión de algunas de las partes de su funcionamiento. Puede ser la memoria, puede ser la conciencia del yo, puede ser de repente tu identidad, también se puede disociar, ¿no? Puede haber a veces situaciones en las cuales hasta motoramente te disocias, ¿no? Como problemas conversivos, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo en amnesia disociativa, entender que la parte de la memoria, sea reciente o anterior, se haya podido desconectar. ¿Correcto? Por una situación no orgánica. O sea, para esto ya has hecho el descarte, ¿no? ¿No es cierto? Ya has descartado todo lo descartable en el cerebro, ¿no es cierto? Porque también hay amnesias, pues obviamente por tumores, por traumatismos, etc. Descartas todo esto y nos vamos a amnesia disociativa. Muy común por nuestros pacientes que han sufrido bastante abuso sexual. Tienen etapas de su vida en la infancia que no se acuerdan, ¿no? ¿Por qué el cerebro ha hecho esto? Para protegerse, ¿no es cierto? Ha encapsulado todo para que justamente no afecte la funcionalidad, un mecanismo de defensa. Puede ser selectiva o generalizada, depende, ¿no? Y los síntomas no se pueden atribuir obviamente a efectos fisiológicos. Eso se llama la amnesia disociativa. Generalmente información autobiográfica, ¿no? Las orgánicas ya tienen que ver más que todo con, pues no saben ni quién eres, no saben ni si eres varón o mujer, ¿no? Pero una disociativa más que todo con episodios, ¿no? Sabes que eres varón, sabes que eres mujer, pero no te acuerdas una parte de tu vida. Las orgánicas a veces son más, no sabes qué eres ni quién eres, ¿no? Más fuertes, digamos, ¿no? Lo que es despersonalización de realización es otro tipo de trastorno. Hay una parte que nos conecta a la realidad, ¿no es cierto? Y hay una parte que nos dice, yo soy yo y no soy esa persona. ¿Ya? Eso es la conciencia del yo, la conciencia de realidad. Eso también se puede ver alterado o alejado. Entonces, en cierto momento, podemos despersonalizarnos y sentir que no somos una persona íntegra, o sea, no en valores, sino en unión, ¿no? O sea, miras tus manos y dices, estas no son mis manos, ¿no? No me reconozco, parece que fuera otra persona, ¿no? O de tu entorno, sientes que esto fuera una película, ¿no? No lo notas real, lo estás viendo, lo estás percibiendo, pero no lo sientes como si fuera algo real. Esos son los trastornos de despersonalización y desrealización. Ahora, los trastornos de identidad disociativa son muy raros, muy escasos. Hay unas literaturas incluso que no los reportan, pero sí, con estudios más detallados se pueden identificar, ¿no? Significa que todos tenemos una identidad, pues, un yo, ¿no es cierto? Todos sabemos que yo soy yo aquí y ahora, ¿no es cierto? Hay muchas evidencias que avalan eso, pero a veces puede haber momentos en los cuales la personalidad fractura y se divide en mini personalidades, ¿no? Hay una película que se llama Fragmentado, no sé si lo han visto, muy buena, que es de una saga, ¿no? En la cual, ojo, cada personalidad tiene su propio mundo y muchas veces hay
bueno, en esa película está mal lo que dicen, porque pareciera que todas las personalidades se conocen y no es así. Las personalidades disociadas no tienen conciencia de las otras personalidades. Los cambios son muy, muy dramáticos en emociones, en inteligencia, en ética moral. Puede tener una personalidad muy psicópata y la otra es una personalidad muy ética, muy moral, ¿no? Muy bonachona, muy puritana, ¿no? La otra es muy emocional, afectiva, la otra es muy seria, muy apática, ¿no? Entonces, esto de acá sucede cuando, bueno, hay un momento, una situación muy traumática y la persona se disocia. Se habla mucho más de una disociación generalizada, pero a veces hay disociaciones primarias, o sea, te disocias en algunos aspectos. Por ejemplo, hay unas personas con serios con TLP, con temas traumáticos, que por momentos tienen actitudes regresivas, parecen niñitas y no se dan cuenta. ¿Ya? Esas son disociaciones a veces, como te digo, primarias, ¿no? Hay otras ya disociaciones secundarias, terciarias, donde ya toca toda la personalidad, ¿no? Y la persona ya no se da cuenta de lo que ha hecho. Un día despierta y se da cuenta que su cuarto está pintado todo de negro. Al día siguiente despierta y se da cuenta que, no sé, que más bien lo han pintado de azul, de amarillo, y dice que yo no soy esa persona. ¿Qué ha sucedido? No, tú mismo lo has hecho, le dicen. En cambio, las disociaciones primarias a veces suceden en cosas pequeñas. Por ejemplo, por momentos, ciertos cambios de ánimo, ¿no? En algunas personas, por ejemplo, en TLP hay bastante de eso, ¿no? Tienen ciertos grados de regresivos por momentos y por momentos regresan. A veces conscientes y a veces inconscientes. También son síntomas o situaciones de defensa ante temas que no pueden controlar, pues, ¿no? Como ven, no se sabe tanto de la identidad disociativa en el tema de la prevalencia, pero en amnesia disociativa sí es un poquito más frecuente, ¿ya? Lo van a encontrar de repente en la clínica, ¿no? Pues descarten todo lo primario y si ven que no han descartado, lo secundario, no hay nada orgánico, pues estarían ante una amnesia disociativa y para esto el tratamiento es más que todo un tratamiento psicológico, psicoterapia y en algunas situaciones, si hay comorbilidad, al tratamiento farmacológico. Lo que es despersonalización sí es más frecuente, ¿eh? Ojo, hasta 19%. Por ejemplo, esta despersonalización puede haber en el ataque de pánico. Las personas sienten que no están en la realidad, o en trastorno de personalidad también pues, es muy frecuente. O en situaciones muy severas de estrés puede haber despersonalización o desrealización. ¿Correcto? Entonces, por favor, descartar los olvidos comunes en lo que es amnesia, epilepsias, amnesias relacionadas a sustancias traumáticas, delirium, por favor, descartar. En lo que es despersonalización, también descartar el TEP, esquizofrenia, ataque de pánico. A veces una persona puede sentirse en esquizofrenia que no es una misma, pero te explica que porque yo soy una persona que ha sido poseída por un demonio o, no sé, por una entidad, te da todo un argumento, ¿no? Que es muy distinto a una desrealización de personalización en la que tú te das cuenta que todo es real en una manera, pero que lo percibes como que no fuera algo tan cercano a ti, sino que algo alejado, ¿no? Y trastorno de identidad disociativa, también tienes que descartar todo y también el trastorno facticio. El trastorno facticio es fingir síntomas con una finalidad ganancial, pero inconsciente. O sea, no ganas completamente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, solo quieres que te atiendan, nada más, ¿no? Te inventas excusas para que nuevamente estés hospitalizado y nuevamente estén ahí todos los médicos contigo atendiéndote, ¿no? Pero el trastorno ficticio, que es otra cosa, eso sí es inventa síntomas para una finalidad ganancial. Por ejemplo, puedes fingir una enfermedad, finges un embarazo, alguna cosa para ganar algo. Ese es un trastorno ficticio y eso sí no es un trastorno psiquiátrico, eso es un problema de psicopatía y tiene pues todo el tema de la ley alrededor de eso, ¿no? Tratamiento, entonces ya les dije, terapia cognitiva, en algunos casos funciona la hipnosis también, ¿ya? Más que todo es importante eso. Si hay comorbilidades, algunos inhibidores de recaptación de serotonina, ojo, por favor, eso sí, llévense en lo que son trastornos disociativos y lo que son trastornos de estrés postraumático, eviten utilizar benzodiazepinas o alcohol. Porque aumentan las disociaciones, aumentan las experimentaciones, aumentan las pesadillas. ¿Correcto? Los mecanismos que llevan a una disociación, ¿correcto? Son muy similares en algunos aspectos a algunos mecanismos que pueda producir el alcohol. Pero el alcohol tiene un efecto y luego termina. Y como mecanismo de compensación, la persona se vuelve a reactivar, ¿no? El alcohol
te disminuyen en activación de manera súbita, aparatosa, pero deja de hacer efecto y nuevamente vuelves a lo otro, con mayor fuerza. Por eso en alcohol también mucho riesgo suicida. ¿Ya? Entonces, por favor, si la persona está traumatizada, si la persona está con alguna situación disociativa, intentemos con tranquilidad el tema de los psicofármacos, ¿ya? En especialidad lo trataremos de utilizar el menor tiempo posible y con mucho criterio, porque si no también se pueden ir a la adicción. Muy bien, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a estos últimos aspectos que hemos hecho de parte de la audiencia presencial y de la virtual? ¿Alguna duda sobre los trastornos? Bueno, yo les recomiendo, como le digo, estudien sobre todo depresión, estudien el tema de ansiedad, trastorno de pánico viene bastante, trastorno de ansiedad generalizada, y el tema de estrés postraumático también siempre viene. No se olviden diferenciar los trastornos de ansiedad, sobre todo por el tiempo de aparición, por la cantidad de síntomas y por la evolución. Y en cuanto a la depresión, por favor, distinguir las depresiones crónicas, aquellas que duran más de 2 años, las distimias de depresión mayor. Siempre vienen también muchas preguntas relacionadas a intento suicida, suicidio, factores relacionados. Son preguntas que pueden de alguna manera estar muy frecuentemente puestas en los exámenes. Tienen una pregunta acá, dice, ¿cómo diferenciar de un trastorno de identidad disociativa de un trastorno de personalidad múltiple? Justamente son lo mismo. Trastorno de identidad disociativa es lo mismo que trastorno de personalidad múltiple. Son los dos mismos nombres de un trastorno en el cual hay una disociación de identidades y que es poco frecuente, pero sí descrito en la literatura. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, les agradezco por su tiempo y espero que les sirva para su examen. Éxitos para todos ustedes.